¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente al Laberinto en este nuestro ciclo de entrevistas. Tenemos hoy la gratísima compañía de Lorena Rivera. Lorena Rivera es una persona dedicada con pasión a la labor periodística, además de una amiga de la casa. En este ciclo de entrevistas de nuestros días martes, estamos con ella hoy. ¿Cómo estás, Lorena? Bienvenida al Laberinto. Gracias por tu tiempo, gracias por estar. Hola Andrés, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Contenta de estar en el laberinto por primera vez. Y esperemos que no sea la última. Ok, esperemos que no. Lorena, te había comentado el otro día, antes de quedar en la entrevista, la posibilidad de, bueno, se habla mucho de, por supuesto, de valor, de trabajos valiosísimos, de labores complicadas, dentro de una realidad complicada en la que estamos en este tiempo. Y una de las labores que seguramente no adquiere el reconocimiento tal vez pues, dentro de la esfera, dentro de los focos que le caen, es el de la labor periodística. Se entiende que siempre la labor periodística ha tendido a ser ese puente entre la realidad que vive el mundo y la persona que la recibe. Pero más ahora que estamos de alguna manera todavía confinados, todavía lejos de poder presenciar muchas cosas, entonces como que esta labor ha adquirido otra relevancia, no solamente en criterios de veracidad, sino también de velocidad, de confianza, y como que ha habido una especie de, no diré reflote, porque siempre han estado, pero revalorización de nuevo de la labor periodística en tiempos de crisis en general, pero en la pandemia en específico. Bueno, sí, la verdad que el tema de la pandemia se ha convertido en un desafío sumamente interesante para los medios de comunicación, en el sentido de convertirse en una fuente oficial de información. Las redes sociales de un tiempo a esta parte han quitado mucho el tema de contenidos informativos, pero el contenido informativo, por ejemplo, en las redes sociales no siempre es fidedigno y siempre eh, se enfoca mucho en la especulación o en las opiniones subjetivas de diferentes fuentes. El desafío ahora creo que no solamente en la crisis de la pandemia de forma particular, sino también de un tiempo a esta parte es como oficializamos una información. Por ejemplo, la importancia de una información fidedigna a la hora de hacerla pública. Eh, en el tema de la pandemia, por ejemplo, nos ha pasado cosas sumamente particulares, eh, como por ejemplo dar datos y dar micrófono a distintas fuentes. Me imagino que has visto y has escuchado acerca de una serie de especulaciones sobre tratamientos para que puedan sanar el coronavirus, una serie de especulaciones, en fin. Entonces, los medios de comunicación creo yo que juegan un papel determinante a la hora de poder discernir cuáles son las fuentes que podrían servir para encontrar, no sé si alguna solución, o por lo menos dar como que alguna salida a, a esta especie de incertidumbre general que se genera en la población. Pero además, para que los gobiernos tomen decisiones, ¿no? Porque se convierten en medios públicos. Entonces, en la medida en que, y por lo menos acá en nuestro país, creo que todavía los medios tienen ese tipo de relevancia. Lo que sale en los medios tiene una incidencia en muchas acciones. Decía que por ahí va el desafío en el sentido de los medios como herramientas para poder llegar a las autoridades. Mm. Por ejemplo, nosotros hemos hecho una serie de entrevistas a la hora de hablar acerca de la pandemia, hablar de las causas del coronavirus, eh, pero toca identificar cuáles son las fuentes, Ujú. ¿no? En la medida en que tus fuentes como medio de comunicación sean más creíbles, no sé, sean más científicamente respaldables, creo que en realidad estás haciendo un aporte a la ciudadanía para que esté mejor informada en el marco de lo posible, pero también estás como que aportando para que también sean de alguna u otra forma las autoridades que también tengan algún tipo de información de distintas fuentes más fiables para que puedan tomar decisiones políticas, ¿no? Ahora fíjate, en ese tema de que dices de ese mostrar la realidad, cobran una importancia mayor todavía, aunque a veces, obviamente, y esto es un criterio que no se puede generalizar,
demasiado gráfico, pero de alguna manera que ha servido y es útil en el sentido de mostrar la realidad cruda de lo que se vive. Lo digo porque en determinado momento, y todavía ahora, existía mucha minimización, hasta negación de la dimensión real de la situación en que se vive. Entonces, el medio de comunicación ha servido para eso. Y más, no voy a ingresar a hablar de los morbos y los excesos, no, me refiero a la dimensión real, saturación de hospitales, gente en la desesperación, falta de insumos, inclusive criterios, como decías, administrativos, del manejo de la cosa pública, cómo se está tratando de sobrellevar esto. Entonces, como que esa muestra de la dimensión ha hecho que los medios vuelvan a estar atentos. Insisto, no me refiero al morbo, pero por ejemplo, la atención que se tiene a la hora de ver los noticieros es central, porque ahí ha servido, como tú dices, para un filtro, como siempre tuvo que ser, de la noticia contra la desinformación de las redes sociales, que está perfecto, que está hermoso. Nosotros estamos saliendo por una red social en este momento, pero no es lo mismo que los criterios no solamente de técnicos, sino valorativos, los criterios, como te digo, de búsqueda de la verdad, de confirmación y demás que los medios de comunicación han manejado. Y en ese sentido también, lo decías de manera muy acertada, hay una labor de búsqueda todavía, porque este tema es una situación complicada, a pesar de que ya se lo digiere, se entiende que es una realidad no agradable, pero sí lo es. Hay una búsqueda de saber, de respuestas en cuanto a situaciones. Y ahí que también hay una pulseta muy, muy complicada. ¿Por qué? Porque si bien las instituciones estatales tratan de hacerlo de la manera más transparente, siempre está la susceptibilidad de la gente de qué le está llegando, qué información está teniendo, qué tanto le están diciendo y qué no le están diciendo. Totalmente. Y ahí creo que juega un papel importante porque nosotros podríamos ser, bueno, no nosotros, pues los medios en general, como que el filtro ahí de qué información nosotros le estamos dando al ciudadano, qué información podría servir para poder mejorar su salud, en este caso, con la crisis, qué información le podría servir para estar mejor informado y, por ejemplo, para asumir una serie de medidas de bioseguridad. Este, Hay mucha especulación en el tema de, que también se complica para nosotros como medio de comunicación. Hay mucha especulación de información, porque la información sale de todos lados, y porque incluso la pandemia o el coronavirus ha sido algo tan nuevo que, que hay como que un estudio constante, ¿no? Y las instituciones o los organismos internacionales, por ejemplo, por ejemplo, te puede decir algo totalmente diferente, como ha pasado en el transcurso de esta pandemia. Y bueno, la situación es complicada. Otro punto que me interesaría también contar en el marco de la experiencia es cómo mostrar la realidad efectivamente y la dimensión. Las personas, creo que en la mayoría de los casos se busca minimizar las circunstancias. Y en el caso de la pandemia, la situación se tornó tan grave que la gente no estaba mirando. Los centros de salud estaban colapsados, pero además la gente no tenía acceso a estos hospitales. He tenido que peregrinar, por ejemplo, por distintos centros. Hay mucha gente, o sea, los datos que, por ejemplo, muestra en las autoridades departamentales o nacionales sobre los casos confirmados de coronavirus, es lo mínimo de casos que hay a nivel nacional, porque la mayoría de la gente se está curando en su casa y no está siquiera accediendo a un test, porque resulta de que para acceder a un test es complicado, es muy complicado porque además tenés que gastar dinero y hay gente que definitivamente no tiene. Entonces, ¿qué hizo la gente? Empezó a grabar videos y a publicarlos por las redes sociales. Entonces, en la medida que esos videos iban llegando a los medios de comunicación, nosotros como medios filtrábamos y esos videos los íbamos pasando, por ejemplo, a gente como la alcaldía o como el CEDES, para que sean estas brigadas médicas las que vayan y se dirijan a estos lugares y hagan el test. Pero antes de que se creen estas brigadas médicas, por ejemplo, las brigadas médicas se crearon porque la situación llegaba a tal punto que se dio a conocer en los medios de comunicación que era insostenible que los enfermos lleguen a los hospitales. Entonces, por eso se crean las brigadas médicas, para que la gente no llegue a los hospitales porque los hospitales estaban colapsados. Entonces, los medios, en ese sentido, y también las redes sociales, no se puede negar,
jugaron un papel determinante para que se creen ese tipo de grupos de médicos, para que la gente como de la alcaldía o la gobernación pueda llegar hasta estos lugares. Entonces como que se convierte ahí en un filtro interesante y los medios de comunicación de alguna forma por el peso, digamos, como medios tradicionales, hacen una presión ante las autoridades para que tomen medidas por la magnitud de los hechos. Obviamente que también se apela al morbo y también los medios de comunicación, algunos han entrado en ese juego, ¿no? De mostrar como que la miseria de la pandemia, todo lo que ha generado. Pero eh, es que a veces como que hacía falta como una necesidad de mostrar tanto dolor para que haya como una reacción. Pero bueno, eso es debatible, ¿no? Y en el punto de vista ya un poquito más subjetivo, personal, los manejos que tienen, obviamente igual no vamos a generalizar, pero desde tu experiencia y con tus colegas, el manejo de la ansiedad con ustedes, porque bueno, convengamos que todo el mundo está en un proceso de ansiedad muy grande, pero ustedes por Claro. la manera en la que ven las cosas, por la manera en y que tienen que controlar al momento de poder comunicársela y transmitírsela al otro, ¿cómo lo has venido manejando tú? Este, es complicado, ¿no? Es complicado, porque es un tema muy personal Ujú. y o sea, no es que la ansiedad la manejamos como sector o como rubro. ¿Cómo actuamos los comunicadores, digamos, ¿no? Ujú. Así nos vamos a comportar. No, porque es muy personal, hay quienes se comportan de una manera y tienen un tipo de reacción, y hay quienes lo hacen de forma diferente. En el trabajo de la prensa, por ejemplo, ha surgido una serie de debates, porque la pandemia se puede analizar de diferentes puntos. El tema del desafío como información más verídica, como ayuda social, también se puede analizar, por ejemplo, eh, periodistas en, como periodistas en el epicentro del contagio, ¿no? ¿Cómo haces, por ejemplo, para decirle a tu periodista que tiene que ir a la casa de una persona que tiene coronavirus y hacerle una entrevista? Entonces, eso se ha convertido en un debate muy fuerte dentro de los gremios periodísticos, porque la idea también es cuidar a tu personal, ¿no? Y, y se han registrado muchas bajas, digamos. Entonces, llega un momento en que la ansiedad y el miedo llega a tal punto que los periodistas tampoco quieren llegar a estos centros, a esos focos de infección alta. Pero también tenés que hacer tu trabajo, ¿no? O sea, tenés que hacer tu trabajo y porque estás trabajando, para eso te pagan y porque es tu compromiso y cómo hacemos, cómo lidiamos con esta situación. Entonces, se ha tenido que equilibrar esa situación en muchos sentidos. En algunos casos eh, se corre más riesgos que en otros, por ejemplo, pero hay que buscar, ¿no? Cómo equilibrarlo. En el tema personal, la ansiedad, no sé, buscar alternativas. Es complicado, ¿eh? Y además que es un trabajo del día a día, ¿no? Ya cuando hablabas de ese tema del trabajo del día a día y la información, hay algo que, si bien ha caído sobre todos, o sea, ha demostrado como consecuencia de gran parte de la población, que es esta manera de aprender a la fuerza sobre criterios epidemiológicos, cuestiones relacionadas al virus, porque es cuestión de cuidarse, pero en el caso suyo también, para evitar ser simplemente repetidores de lo que salga en una pantalla, lo que salga, y ustedes también han tenido que ajustarse a esta nueva realidad y comprender criterios que de repente hace 3, 4 meses no eran necesarios, pero ahora sí, porque son parte del contenido que dan, insisto, para no ser solamente repetidores, y ahí jugará, por supuesto, y tú lo sabes bien, el carácter de cada uno, qué tan curioso es, qué tanto investigará, qué tanto no, pero hay un desafío también ahí que ha caído sobre la labor periodística de prepararse en ese sentido también para no soltar libremente información sin contrastar en los niveles de producción, de monitoreo y demás noticias y en la labor de ustedes frente a la cámara. Sí, sí. Pero sabes que es un trabajo muy individual. Mm. Si bien hay un profesionalismo y hay como que una forma de hacer tu trabajo como para hacer parte y contraparte, verificar fuentes, en fin. Pero es un tema muy personal, porque, por ejemplo,
si bien hay algún periodista que tiene un enfoque, digamos, más científico acerca de esta pandemia, siempre va a existir otro compañero que tenga, no sé, otro tipo de enfoque y, por ejemplo, apele, no sé, a la medicina tradicional, digamos, ¿no? Es como que ha surgido ahí algo, algo parecido ahí en mi trabajo. Entonces, tiene que ver también mucho con eso. Eh, pero creo que la idea central es buscar como a dónde se acerca más la verdad, y que podría ser como que medio, no sé, medio, eh, porque la verdad como absoluta es complicada. A mí como que no me gusta hablar como la verdad absoluta, pero buscar de alguna forma cómo verificar la información y cuál es la información que podría aportar más al criterio acertado en esta coyuntura, digamos. No, porque ahí has tocado lo que es interesante, porque no es solamente es la labor de transmitir, sino de orientar. Y no necesariamente Sí, estamos hablando del periodismo de opinión, que eso podemos tocarlo más adelante, que es mucho más polémico si quieres y mucho más abierto, pero en la labor periodística hay una orientación. O sea, y ahí hay una responsabilidad, no es por cargarte el mundo en las espaldas ni tu labor, pero sí hasta de los términos que se manejan. O sea, sí. entonces, hay, Eh, es un desafío que nos ha costado, que nos está costando, que nos está presionando también incluso para manejarnos en esta época, porque toca aprender, ¿no? Toca aprender y sobre todo eh, quizás toca verificar o indagar en otro tipo de fuentes que quizás antes eh, no eran tus fuentes porque quizás el tema de los virus o el tema de salud no era un tema tan fuerte como ahora. Ahora prácticamente todo el mundo habla de temas de salud, todo el mundo está buscando tratamientos, todo el mundo le interesa qué efectos puede tener un fármaco, por ejemplo, qué efectos puede tener una planta. Entonces, ese tipo de fuente y ese tipo de necesidad informativa también nos obliga a nosotros, pues como medios, ¿no? Como periodistas. en el aspecto de esa, bueno, de esa preparación y de lo que conlleva, hay también una adaptación a este mundo globalizado, digital, que no se puede tampoco negar. A ver, y nos sirve también para, primero, como dices, para aprender todos, para tratar de entender, explicar, y también, pero para tomar ejemplos o ver cómo se está llevando en otro lado, que de repente ya pasó, en efecto, no digo la pandemia, pero sí las grandes olas y grandes catástrofes. Por ejemplo, tú cuando veías los datos de lo que pasaba en España, eh, como que sentías que algo así se podía venir. ¿Cómo hacíamos entonces para generar esa transmisión de, con lo crudo que suena, de volver datos sufrimiento humano? Porque Mira, decirlo es fácil, pero hacerlo. totalmente. Y es bien complicado porque el tema de la pandemia se ha convertido en un reflejo de datos, si te has dado cuenta. O sea, todos los días 100 personas se murieron, 450 nuevos casos, 1000 personas han muerto, 800.000 personas tienen coronavirus. Entonces, no, la gente se convirtió en un dato estadístico. Y eso genera en la ciudadanía, es como que le quita el valor, ¿no? La gente no le da mucho valor a los datos. Entonces, ¿qué haces como medio de comunicación para humanizar los datos? Entonces, las historias juegan un papel sumamente importante. Eh, yo leí un estudio el otro día que señalaba, así a grandes rasgos, eh, que, por ejemplo, las personas le dan más valor a una historia que cuando te muestran eh, datos sobre un mismo hecho. Por ejemplo, hechos de feminicidio, resulta de que 400 mujeres mataron en el año 2019 en Bolivia, pero eso no causa tanto impacto como si mostras una sola historia de una mujer que se ha muerto en Bolivia. Y, por ejemplo, contás toda la historia, contás todo el drama, cuántos hijos tiene, cuál es la circunstancia, cuál es el trasfondo. Entonces, lo mismo ha pasado con el tema de la pandemia.
mostramos tantos datos estadísticos todo el tiempo, que la gente ya incluso empezó a normalizar que los enfermos se van a morir, ¿no? Como que, ya se murieron, pucha, hoy se murieron 500 personas más, o 90 personas se murieron ahora, pero pareciera que no fuera nada, Sí, claro, porque ¿no? ya fueron 97, entonces sí, se normaliza ese, de esa manera. Claro, y el tema acá es contar historias. Cuando contás la historia, por ejemplo, recién ha muerto un director el secretario de salud de la gobernación, se personalizó tanto esa muerte, claro, por todo el contexto, por el trabajo del funcionario y todo, que generó mucha empatía, ¿no? Generó mucha empatía y mucha sensibilidad este caso como tal, porque se lo personalizó, ¿no? ¿no? O sea, no era un número más, ¿no? Era una persona. Entonces, y no es que las demás no tengan valor, sino que se las muestra como número, ¿no? Y entonces no humanizás esos datos. Estaba leyendo algo, el New York Times, que hizo algo muy interesante, porque en Estados Unidos se acercaban a las 100.000 muertes por coronavirus hace un tiempo. Entonces los ejecutivos dijeron, ¿cómo podemos hacer para que para sensibilizar a la gente y que no sea solo el número, 100.000 personas se murieron? Entonces lo que hizo el periódico fue colocar 1.000 nombres de las personas que habían muerto, ¿ya? Con su fotografía. En su primera plana, no sé cómo lo hicieron, pero eran los 1.000 nombres. Entonces sacaron pequeñas reseñas de esas 1.000 personas, entre las 10.000, entre las 100.000 que se murieron, y empezaron a contar un poquito de su historia. Tuvo un enorme impacto en la ciudadanía este tipo de enfoque. Pero lo que pasa es que en esos casos, y vamos a creer en una pregunta que casi todos tienen que responder cuando pasan por el laberinto, que es el criterio de la innovación. Ustedes también tienen que generar una innovación, no solamente por redes, no solamente por eso, sino también por forma de transmitir, y por último, por lo que es labor, por obtener audiencia, que está perfecto, que de eso se trata. ¿Por qué? Porque y no es porque estés acá, pero por ejemplo tu medio de comunicación yo creo que lo ha manejado de manera muy equilibrada, sin una necesidad de morbo y demás. Entonces como que ahí también hay una necesidad, un estímulo para su labor de no recaer en lo mismo, a pesar de que, como digo, es complicado, todos los días son arduos, son pantanosos en el sentido de transmitir la noticia, pero como que también juega la necesidad de crear. Y en ese desafío están los medios, sobre todo los más formales, ¿no? Que se han mantenido en una misma lógica. Y si te das cuenta, los medios que mantienen una lógica así media morbosa, han intentado continuarla en esta Ujú. pandemia, pero como que hay una exigencia ciudadana también, ¿no? Como que hay una reflexión de la gente también que te hace una crítica de que no estamos queriendo eso, ¿no? No estamos queriendo eso, estamos buscando otro tipo de información. Eso también he percibido. Y bueno, a lo largo de los últimos años hay como que se ha ido formando, orientando a los medios de comunicación para digitalizarlos más, para hacer otro tipo de contenido. Creo que eso nos ha ayudado mucho Claro, el a mismo la hecho hora de de encarar. poder entrevistar a la gente sin necesidad de verla, de poder trabajar inclusive con tus colegas a Y distancia, claro, y sin además, necesidad de llevar una unidad móvil. sí, bueno, que todavía están, digamos, las unidades móviles, Claro, pero porque en algunos en algunos casos ya. casos, pero por ejemplo, antes, nosotros como canal, como programa, poquísimas veces hacíamos entrevistas virtuales porque no le dábamos mucho valor. Ujú. Dábamos mucho valor a la persona que esté en el set, ¿no? O sea, que esté presente en nuestro espacio, ¿no? Ujú. O sea, tenía más relevancia. Entonces, por ejemplo, siempre descartábamos las entrevistas eh, por vía virtual. Y ahora son como que la única alternativa, ¿no? Cuando se trata de entrevistas. Y, y bueno, hemos logrado contactos sumamente interesantes, no solo nacionales, sino internacionales, que nos ha gustado mucho la hermenéutica. Entonces, después de la pandemia, después de que pase todo, va a continuar así. O sea, es altamente probable de que va a continuar así.
Claro, como lo es también el campo de la educación, como lo es el campo del trabajo, esa innovación o esa necesidad de adaptarse, más que de innovar, que llega para quedarse y no difícilmente se podrá retroceder en ese aspecto. Y a la fuerza se ha tenido que generar eso. Finalmente, Lorena, para ir redondeando, yo quería que nos hables un poquito de la visión que tienes desde la labor periodística hacia el futuro. No necesariamente una visión personal, puedes tú ser completamente optimista o pesimista al estilo de Cioran, pero desde la labor periodística, ¿cómo contemplas el manejo de la información en estos meses que todavía vienen? Bueno, creo que puedo, no sé, quiero ser optimista de verdad, porque la situación, llegó un momento en que la situación se manejó tan, eh, que no había salida, más o menos, que nos cerraba como las esperanzas. Creo que la situación, por lo menos en el aspecto científico, está dando un tipo de respuesta, ¿no? En algún momento uno creía que la pandemia nos encontró como que con los pantalones abajo, si vale el término, porque no se encontraba respuesta, no se encontraba respuesta. A lo largo de este tiempo, y a mí me ha sorprendido mucho la rapidez de cómo han reaccionado los expertos internacionales. Y por ejemplo, por eso es que ya se habla de que se está trabajando en una vacuna. Y antes era imposible hablar de la rapidez y la inmediatez para conseguir una solución, si se puede llamar así, a este tipo de pandemia o este tipo de problemas. Este, y, y creo que es importante en ese sentido. En la labor periodística creo que es un desafío, pero, pero yo no lo veo que se está haciendo algo tan negativo, algo tan mal, porque en el marco de todos los errores que podamos tener como medios de comunicación, es, estamos como que presionados para poder encontrar o poder dar informaciones que puedan ayudar a la ciudadanía, eh, como que encontrar, no sé si soluciones vale el término, pero como que a darte información que te puedan ayudar a sobrellevar este tipo de situaciones, ¿no? Este, y como nosotros tenemos el acceso a las fuentes, eh, en la medida en que nuestra fuente sea más creíble, vamos a tener un mejor aporte. Yo sé que los medios de comunicación tenemos muchas deficiencias, porque las personas tienen deficiencias, porque son las personas las que manejan los medios de comunicación, porque son los periodistas con sus enfoques a veces eh, este, que son incorrectos, digamos, eh, que se equivocan. Pero creo que al margen de eso hay una presión ciudadana que te obliga a mejorar la forma de hacer las cosas, ¿no? Hay una crítica fuerte de que sabes que la gente te está mirando y que te está demandando fuentes realmente creíbles, información que les pueda ayudar, pero información certera, no mentiras, digamos, no especulaciones. Entonces, esa crítica, esa demanda, yo creo que nos tiene presionado y que nos va a obligar a hacer mejor las cosas todos los días, ¿no? Ojalá que así sea. Y encontrar una ruta entre la negación y el apocalipsis, los dos extremos que se han vendido muy bien durante esta pandemia, no solo en la prensa, sino en general. Gracias, Lorena, de verdad, por acompañarnos en el laberinto, esta vez intercambiando un poco papeles. Me tocó preguntarte a ti, así que ha sido una experiencia genial. Esperemos que no sea la última vez. Una vez más, de verdad, gracias por tu tiempo, por tus respuestas, por todo. Listo, gracias a vos, Andrés, siempre es un gusto, ya nos estamos viendo. Te cuidas mucho, hasta luego. Ok, Y gracias a gracias. todos por acompañarnos, gracias por dejarnos sus likes, sus comentarios, por estar siempre siguiendo el contenido del laberinto. Que tengan un muy buen descanso.